tenemos todavía algunos asuntos que clarificar alrededor de los resultados de esta misión. Y obviamente hay procesos internos dentro del fondo que tienen que seguirse para que se pueda recuperar la atracción, si es que uno quiere llamarlo así, del acuerdo, ¿no? De todas maneras, nosotros creo que tenemos que tener presente que el acuerdo tiene dos componentes fuertes. El uno, que es un componente cuantitativo y que tenemos indicadores específicos en el lado fiscal, en el lado también de la acumulación de reservas, y en la parte cuantitativa también tenemos en el lado social metas que cumplir por el lado del gasto de la protección social, pero tiene un componente que tiene que ver con las reformas institucionales. Y es allí donde entran los procesos legales como el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Hemos estado trabajando en estas 2 últimas semanas, a pesar de la vacancia legislativa, hemos estado trabajando con las distintas bancadas de oposición. Hemos tenido varias reuniones, vamos a seguir teniendo estas reuniones para poder garantizar que, al igual que en la ocasión anterior, cuando debíamos enviar la segunda reforma, no la que fue negada, sino la segunda, que este diálogo con los actores de la oposición, discutir previamente, puede enriquecer el documento y tener un documento preconsensuado. Sí quiero hacer notar que cuando se discutió la primera ley, que tenía 3 componentes, el monetario, el financiero y el tributario, ya hubo muchas observaciones que fueron recogidas en el campo tributario y que eso ayudó a viabilizar rápidamente la ley. En este tema del Código de Finanzas Públicas, más bien encontramos que hubo mucha receptividad. Si bien siempre hay comentarios y cosas que corregir, pero apuntar hacia la eficiencia, a la transparencia, hacia la reducción de la discrecionalidad, del 15% que establece el presupuesto general del Estado, a la construcción y formulación presupuestaria más eficiente con techos presupuestarios, etcétera, etcétera, es algo que fue bien valorado por la Asamblea y eso también hemos sentido durante estas semanas. Fíjense ustedes que justamente ese proyecto de ley tiene la normativa para poder entregarle al país una cobertura petrolera, que era una de las cosas que nosotros intentábamos hacer también desde el año pasado, porque no existe el marco normativo claro para una cobertura petrolera que justamente te permita en estas circunstancias amortiguar el golpe. Es decir, esto lo tienen otros países. Creo que estas situaciones complejas solamente o adicionalmente abren también oportunidades y creo que es una oportunidad para que el país en su conjunto tome conciencia de la necesidad de contar con una cobertura petrolera. Claro, una cobertura petrolera es como un seguro, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, pero ¿por qué el Estado gasta tanto en la cobertura petrolera? Porque no cae el precio del petróleo. Hoy es cuando se ve el valor de este tipo de instrumentos. Entonces, eso justamente está también en este proyecto de ley y habría sido muy útil contar con ese instrumento que fue negado en su momento por la Asamblea. Luego, para el cronograma específico, nosotros esperamos poder clarificar ese cronograma en la próxima semana, Sebastián. Todavía estamos en diálogos que nos permitan ya tener un cronograma más específico. Hoy por hoy estamos en un proceso de evaluación porque también hay otros instrumentos que se pueden utilizar en este momento de emergencia que tiene el Fondo Monetario Internacional para soportar países cuando tienes fuertes caídas de materia prima o también cuando tienes fuertes afectaciones de desastres naturales. Entonces, es la información que puedo compartir por el momento, pero mencionando que estamos trabajando en conjunto, somos optimistas de que el acuerdo va a continuar y que podemos seguir contando con ese financiamiento y avanzando en las reformas estructurales. En relación a los financistas, debo por motivos del recaudo de información que establece la propia ley reservarme el nombre, pero son operaciones que se han venido trabajando de una manera muy profesional en los últimos 4 meses, así que son operaciones que ventajosamente en este momento, si uno iría a buscar esas operaciones, sería muy difícil conseguirlas con tan poco tiempo, etcétera. Entonces, son operaciones que ya tienen
procesos precontractuales establecidos que nos permiten garantizar que esos recursos van a llegar. Este momento se está avanzando en la documentación para pasar por el comité de deuda y luego nuestra expectativa es que ese financiamiento pueda arribar a finales de este mes y también o a inicios del próximo. Una línea que es de 1.400 millones, que tiene una porción de 400 millones de dólares que servirá para prepagar otra línea con ese mismo grupo de financistas. Es decir, el Ecuador ya está financiado con este grupo. Y luego tenemos también financiamiento que, como les decía, dentro de la estrategia de deuda bilateral, tenemos dos componentes. El uno que es el análisis de cómo podemos esos vencimientos acoplarlos a la nueva realidad del Ecuador y también mayor financiamiento en mejores condiciones. ¿Qué condiciones? Tasas mucho más bajas de las que hoy presenta el mercado, naturalmente, y nosotros esperamos que todos esos financiamientos estén por debajo del 10% en costo, ¿no? Luego Pati preguntaba sobre el tema de las entidades. Se estimó alrededor de 10 millones de dólares. Cualquier desvinculación en ese campo será una desvinculación que tenga todos los parámetros legales de garantía a los trabajadores. Creo que no soy la persona indicada en este momento para especificar cómo se va a dar ese proceso. El ministro de Trabajo y seguramente la Secretaría General de la Presidencia pueden puntualizar en esas fusiones, que es la parte más administrativa, ¿no? En relación a el tema de los vehículos, efectivamente nosotros tenemos esta operación como una operación que tiene que tener, por un lado, una reforma legal de por medio. Es decir, se enviaría con el Código de Finanzas Públicas, esperando que se tramiten las dos cosas. Hemos iniciado diálogos con la Asamblea, hay algunas alternativas preliminares que ellos han planteado, como la graduación posiblemente de este valor o tal vez hacerlo de una manera más progresiva. Eso creo que ya es parte del debate que se va a llevar en el legislativo y evidentemente que va a tener facilidades de pago. Ahora, no pueden ser extendidas de una manera tan laxa, porque si no perdemos la fuerza de la recaudación. Y luego se hablaba del tema de la focalización de subsidios. A ver, este es un tema muy interesante. Seguramente ustedes habrán leído también en redes sociales el debate alrededor de la oportunidad de evidenciar, así como en el caso de las coberturas petroleras en este momento complejo, lo útil que habría sido tener una cobertura. En este caso, el objetivo y el propósito del gobierno nacional en un momento determinado a liberalizar los combustibles. Si uno hace la simulación del precio del combustible a esta semana, estaríamos teniendo un precio inferior de los combustibles, particularmente la gasolina extra, que no fluctúa. Naturalmente, siempre hay que considerar que el periodo de rezago para la implementación del precio de la gasolina tiene 2 meses, es decir, ahora estamos implementando un precio, en el caso de la super, del precio del petróleo de hace 2 meses. Entonces, eso como un punto central de la importancia de familiarizarnos y entender que seguir la fluctuación con el mercado es una oportunidad para el país. Nosotros hemos decidido avanzar con el proceso de focalización, que tiene, como presentamos hace algunas semanas, ya mucha información, pero se está evaluando las propuestas concretas de esa focalización, las propuestas tecnológicas. Nosotros estimamos que en los próximos 15 días pudiera ya estar estructurados los términos de referencia para la contratación de la empresa que va a hacer o el operador que va a centralizar toda la data y luego la operación del mecanismo. Es decir, no queremos abandonar esa estrategia porque es un trabajo muy grande que se ha hecho analizando los comportamientos de los consumidores, las distintas opciones tecnológicas que se tiene, y vamos a avanzar con firmeza en esa decisión. En relación al tema de los medios públicos era, ¿no es cierto? También yo preferiría que este tema lo responda
formalmente el Ministerio del Trabajo, encargarle al Departamento de Comunicación que respondamos por favor esto cuanto antes para que los amigos periodistas tengan la respuesta concreta de este asunto que veo que es de algún interés alto en la sala. Vamos con las siguientes preguntas. Por favor, Evelyn Tapia, de Diario El Comercio. Buenas noches, ministro. Se está hablando de que se va a enviar solo la reforma al COPLAFIP, pero también se había dicho anteriormente que el Código Monetario también tenía que enviarse a reforma. No sé si también va a ir en un solo paquete y si nos puede dar el dato exacto de cuál es el impacto de todas estas medidas que se han anunciado el día de hoy, porque habían dicho 1.400 millones solo en el tema de ajuste al presupuesto, pero sumando todas las medidas, ¿cuánto es lo que tendría como impacto este paquete de medidas? La siguiente pregunta, por favor, de Verónica Ruedeneira, de Ecuador TV. Muchas gracias, señor ministro. Si bien usted ha dicho que no es un tema que va a responder usted, sino el ministro de Trabajo, sí quisiera que nos pueda comentar un poco sobre los activos que tienen los medios públicos, entrarían en proceso de venta, el edificio y todos los activos que tiene, porque son realmente una alta inversión que se ha realizado. Y de todas maneras, ver si es que se va a poder garantizar a todos los trabajadores que van a salir, en cuánto tiempo ellos serían liquidados. Muchas gracias. Y hay una pregunta también para el ministro Ontaneda, de Juan Carlos Aispurúa, de Coavisa. Sí, gracias, autoridades. Buenas noches, ya que la mayoría del tema de finanzas públicas ya las ha solventado el ministro Martínez con las preguntas de los colegas. Ministro Ontaneda, un poco nos queda la duda cómo está la situación hoy por hoy. Estamos tomándole el pulso a la situación de importaciones, exportaciones. Supimos esta semana que varios contenedores con banano ecuatoriano se quedaron, si no me equivoco, en Turquía. ¿Cómo está esa situación? Me contacté estos días con textileros que están esperando, por ejemplo, telas de algunos países de Medio Oriente y del Asia, y están teniendo problemas justamente con ello. Ya se están registrando en estos momentos problemas operativos en cuanto a la carga de los productos que vienen desde China y retrasos tal vez en los productos que se envían desde el Ecuador, para que nos amplíe ese panorama. Gracias. Sí, también, por favor, si hay preguntas para Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas. No, yo tengo el... Ya no se repite el medio ni el entrevistador para la directora de rentas. A ver, Evelyn, bueno, nosotros tenemos lo que teníamos previsto era el envío del COPLAFIP y luego del Código Monetario. Así estaba previsto en el calendario, ¿no? Ahora, el día de mañana tenemos una reunión con el CAL, con los jefes de bancada, para comentar a profundidad el documento que, como digo, ya se ha hablado con varios de ellos, y también estas alternativas tributarias que se proponen. En el caso del COMIF, es una reforma que tiene que venir después del COPLAFIP. Sin embargo, el día de mañana vamos a armar la agenda con el CAL, con el presidente de la Asamblea, con quien estuvimos dialogando hoy, y los jefes de bancada. Sobre el tema de medios públicos, mencionar que se van a honrar todas las obligaciones, que la desinversión estratégica de los activos o el traslado de esos activos para el uso eficiente del Estado ya será una decisión de las entidades competentes. Como Ministerio de Economía, nosotros computamos esa medida de eficiencia y optimización que viene de otras carteras del Estado. Por eso no quiero omitir ninguna información y cometer un error que pueda generar desinformación en la ciudadanía. Lo que sí puedo decir es que el gobierno evidentemente tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones, valga la redundancia, de garantizar que las personas que trabajan allí tengan total y absoluta cobertura, si es que algunas de ellas son desvinculadas, si es que otras son reubicadas. Ese ya será un trabajo, insisto, de otras instituciones, y que los activos que tiene el Estado allí puedan ser utilizados de la mejor manera, a través de una desinversión o a través de una movilización hacia otras entidades que puedan hacer uso del mismo.
A ver, nosotros estamos preveyendo un impacto de 2.252 millones, de los cuales por el lado de retenciones tenemos 426 millones, 220 millones por la contribución de los vehículos mayores a 20.000. Estamos computando en el caso de la contribución de los servidores públicos 226 millones de dólares. Y en el caso de los gastos, por el lado corriente, menos 845 y por el lado de inversión, menos 535. Esto suma un valor total de 2.252 millones. Buenas noches con todo, Juan Carlos. Respondiendo tu pregunta, el coronavirus ha tenido dos tipos de afectaciones: salud pública y obviamente al comercio internacional, tanto la importación como la exportación. Producto de aquello, como gobierno creamos una mesa de trabajo, una mesa técnica que fue instalada la semana anterior, en donde participaron los diferentes sectores productivos de importación, de exportación, comerciales y logísticos principalmente, porque hemos identificado que los mayores cuellos de botella se registraron en puertos y generaron estas trabas logísticas en países como China, en países como Italia y en los países que tuvieron estas afecciones. Sin embargo, el día viernes tendremos una mesa adicional y hemos sacado producto de esta primera mesa algunas preocupaciones y asimismo algunas soluciones que de parte del gobierno se han propuesto. Por ejemplo, puntualmente, se ha generado una iliquidez a lo largo de toda la cadena de exportación y productiva, y producto de aquello hemos creado nuevas líneas de crédito de parte de la banca de desarrollo, la banca pública, para favorecer y poder atender y resolver de manera inmediata los problemas de liquidez presentados por estos sectores. En el tema logístico estamos trabajando directamente con las principales empresas navieras. Hoy justamente hablé con algunas de ellas, garantizando la disponibilidad de contenedores para la exportación de productos ecuatorianos y asimismo la disponibilidad y el flujo permanente tanto para la exportación como para la importación. En el tema puntual que se preguntó del cierre de la frontera con Turquía, que afecta obviamente principalmente al sector bananero, estamos buscando y trabajando rutas alternativas para poder destrabar esta situación. Lamentablemente, el tema coronavirus ha tenido una afectación no solo para el país, sino mundial. Sin embargo, lo estamos atendiendo de esa forma. Muchísimas gracias a las autoridades. Agradecemos al ministro Richard Martínez, a Marisol Andrade y a Iván Ontaneda. Perdón, quería preguntarle que, digamos, con todas las medidas que se han tomado en este gobierno para reducir el gasto, sin embargo, uno ve los indicadores de crecimiento del Banco Central y de otras entidades financieras y ve que la economía ecuatoriana no crece. ¿Por qué? Sí, mira, en esto es importante entender el ciclo que maneja la economía ecuatoriana, ¿no? Si uno observa las cifras de crecimiento económico, son cifras que vienen con bajos índices desde el año 2015, 2016, lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias de un modelo que creció mucho a la economía alrededor del gasto público y que demandó una fuerte cantidad de deuda y de financiamiento, que hoy es la que nos genera las presiones que nos genera ante la imposibilidad de obtener más ingresos. En un escenario de ajuste, evidentemente, la necesidad de retirar recursos del Estado tiene un efecto en la demanda agregada, y lo que hay que hacer es procurar que esa desaceleración sea lo más dura posible, sino más bien tratar de implementar medidas que permitan también oxigenar a la economía. Es por eso que se envió la ley de simplicidad tributaria, por eso que se eliminó el anticipo de impuesto a la renta, por eso es que se dan beneficios a las inversiones para poder mover hacia un modelo donde la inversión privada se acelere mucho más. Este año va a ser un año desafiante donde hay que precautelar primero la sostenibilidad fiscal, obviamente, la sostenibilidad por el lado externo,
pero desde el lado del crecimiento tenemos que estar muy activos en instrumentos que nos permitan, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, generar mayores capacidades para mantenerse en el mercado de manera activa. Tenemos, como mencionaba, la ley de simplicidad que reduce muchísimas trabas a los microemprendedores. También es por eso que tenemos un programa agresivo de vivienda al 4,99%. Son cerca de 1.350 millones de dólares que se colocan en vivienda de interés popular y en vivienda de interés social y en vivienda de interés público. Y sin duda, con esta caída del precio del petróleo, ese crecimiento va a ser más difícil de alcanzar, ¿no? Por el lado fiscal, hay que entender que a pesar de estos esfuerzos que se han hecho, ha habido presiones muy fuertes también por el lado del gasto. Por ejemplo, solamente el 40% del aporte a la seguridad social son cerca de 1.250, 1.400 millones de dólares. Entonces se hace un esfuerzo muy grande por el lado de la reducción del gasto, por conseguir más ingresos, e igual hay que contribuir, hay que tener en cuenta estas contribuciones fijas. La ley amazónica el año anterior generó un nivel de recursos a los cuales ya no accedió el Estado por 250 millones de dólares. Este año, por ejemplo, con este precio del petróleo, el Fondo Amazónico tiene que seguir recibiendo $2 por cada barril. Entonces, a medida que baja el precio del barril es mucho más duro porque $2 tienen que ir directamente a ese Fondo Amazónico. Y obviamente el servicio de la deuda que, como mencionaba, solamente este mes de los 1.000 millones, más del 80% de servicio que venimos acumulando del pasado, genera también presiones. De todas maneras, el escenario, a pesar de lo complejo, nos obliga nuevamente a ver la oportunidad de mantener las reformas vigentes para poder generar una solidez macroeconómica que impida que esto vuelva a suceder en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, autoridades, medios de comunicación presentes. Gracias también por su asistencia. Buenas noches.